Gracias por seguir en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana. Hoy vamos a hablar en nuestro segmento en agenda de cárcel por sustracción ilegal de energía eléctrica o de fluido eléctrico. ¿Cuándo realmente usted estaría, además de ser penalizado, además de que le cobren lo que se está literalmente robando, cuándo usted estaría en riesgo de pisar una cárcel justamente por este delito? Vamos a hablar del tema con dos invitados quienes ya nos acompañan. Recuerde que puede participar usted más adelante con nosotros. Y precisamente, Jocelyn, en la audiencia ya nos acompaña acá Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor, y también el abogado Kentin Telles. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Bienvenidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de algunos clientes, porque al final sí somos clientes de la distribuidora de electricidad, morosos, pero también hacemos la diferencia entre aquellos morosos que quizá le han interrumpido el servicio de energía eléctrica, se lo han cortado y luego hacen una conexión ilegal. Ahí estamos ante un delito. ¿Cuál es ese delito y si se puede o no pagar con cárcel? Claramente, buenos días a los televidentes. Claramente el Código Penal establece en el artículo 236, penaliza lo que es la sustracción ilegal de la energía eléctrica. Se estableció en el código en su momento, era únicamente un párrafo, que se penalizaba a aquella persona que obviamente hacía una conexión ilegal o tenía un beneficio producto de esta conexión ilegal, y la pena andaba alrededor y anda realmente entre 1 y 3 años y de 100 a 300 días multa. Sin embargo, se dio una reforma al Código Penal en el 2013, donde también se sanciona y se penaliza a la persona que es la que llega a hacer la alteración, la persona que llega a hacer estas cometidas, estas alteraciones, que nos va a explicar bien el doctor, estas acometidas realmente del sistema eléctrico. Entonces ya la ley obviamente tipifica y castiga la conducta de dos personas, la que tiene un beneficio para sí o para un tercero, en perjuicio de la distribuidora eléctrica, y la persona que llegó a hacer estas conexiones meramente ilegales. En el caso de Juan Carlos, él mencionaba, Kentin, de 1 a 3 años de cárcel, pero eso puede ser que la persona esté sustrayendo energía eléctrica de forma ilegal un día, una semana, un mes o un año. La pena se puede imponer de esa manera, 1 año y hasta 3 años. ¿Y qué tanto está la sustracción de energía eléctrica y de forma ilegal en los barrios, en los asentamientos y también en las colonias? A mí me gustaría, Juan Carlos, que hagamos una diferenciación, según tu experiencia, sobre qué es una sustracción ilegal y cuándo, por ejemplo, un usuario del servicio de energía eléctrica solicita a la distribuidora el ser legalizado y no hay una respuesta oportuna. Sí, buenos días, igual, por compartir el set con ustedes y el doctor también. Mira, hay el panorama también administrativo que establece la famosa conocida ley antifraude, que era la ley 661 y su reforma ley 731. En pocas palabras, lo que se establece son los parámetros administrativos por la cual la distribuidora, apadrinada de la perspectiva de las resoluciones que emite el ente regulador INE, te establece un procedimiento de seguimiento para determinar si hay fraude. Para determinar si hay fraude hay un proceso administrativo. El primero, se hace una inspección. Las inspecciones se hacen con un representante de la empresa distribuidora, y el que da la fe relativamente pública es el funcionario del INE que representa al Estado de Nicaragua como ente de regulación. Entonces, en ese sentido, se revisa si en efecto estas mayorías de escuadrillas antifraude tienen que llegar en el momento que obviamente no está agendado para el cliente. Lo hacen de manera imprevista porque obviamente lo que se pretende es agarrar en las manos de la masa, como se conoce popularmente. Entonces, en aras de eso, existe un procedimiento para canalizar si, más allá de la tipificación penal y llevar el proceso por las vías penales, lo que se hace es la imposición de una multa de carácter administrativo. Físicamente no se lleva a la cárcel entonces la persona. Eso está en dependencia de lo que se establece en el procedimiento administrativo, a excepción que cuando valga decirlo, se estrenó esta reforma a la ley, la reforma del Código Penal, o el mismo Código Penal porque lo establecía, y también la reforma que le hizo casi un capítulo, una parte infine para también sancionar, como decía el doctor, a aquellos de que le hacen también el trabajo. No te sancionan solo a vos como usuario, sino a aquella persona que te hace el trabajo, o aquel funcionario, porque a veces se demostró que habían cuadrilleros de Disnorte o subcontratistas que le hacían el trabajo a la gente, pues hacían el business. Entonces,
lo que te establece es, primeramente, es demostrar, el que te demuestra, a excepción de que sea demasiado evidente la sustracción ilegal de energía eléctrica, es la empresa con alguien del ente regulador. Y se va a determinar en ese proceso si existió. Ojo a esto, si había energía sustraída, si había energía no registrada. Y hago la diferenciación ahí. Energía no registrada es aquel elemento donde no es una energía que es revisada por la empresa distribuidora, pero por desperfecto que son causales por la empresa distribuidora. El medidor no funcionó, el cliente lo reportó desde el medidor hacia afuera, conocido como el empalme de la línea principal, realmente había un cableado, un desperfecto. Entonces, no registraba energía eléctrica. Y energía sustraída, como bien lo establece, es aquello donde el usuario en efecto manipula el medidor, pone una línea directa, manifiesta, como establece la legislación, o le ponen a veces los famosos lagartos, pues que invierten obviamente las líneas para no registrar el consumo. Tenemos algunos comentarios, Juan Carlos y Kenty, que quiero permitirme el poder leerlos. Recuerden que usted puede participar con nosotros haciendo sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Nos dice Orvin Reyes, cárcel deberían aplicarle a los que por mala interpretación del medidor alteran los consumos y montos a pagar al leer. Realmente la alta facturación es algo que viven muchos de los usuarios de la electricidad o de la energía eléctrica. Agradecemos ese comentario. También nos pregunta otra persona, en el caso de alguien que se pega, así literalmente nos escribe, que se pega, por ejemplo, del cable de tendido eléctrico de mi casa para sustraer energía eléctrica de manera ilegal y luego se me refleja a mí, ¿cómo yo puedo comprobar esto? Ha sido una situación de nunca acabar porque siempre lo hacen por la noche y le he pedido a la distribuidora que lleguen y nunca llegan cuando la persona está incurriendo en el delito. Mira, vamos, es importante adicionar algo a lo que mencionó el doctor, y esto es en relación al ejercicio de la acción penal. Como bien decía el doctor, si bien es cierto, Disnorte Disur, con el acompañamiento del INE, cuando te vienen a hacer la inspección para determinar si hay obviamente fraude, si estás cometiendo un robo de energía eléctrica o sustracción ilegal, como le llamen, aquí hay algo muy importante, porque lo que hacen ellos es determinar realmente cuánto es la sustracción ilegal que se dio, porque en base a esas circunstancias se va a establecer si te van a acusar penalmente o no. ¿Por qué? Porque la ley te dice que tenés que por lo mínimo haber 3 salarios mínimos. Te dice 3 salarios mínimos tiene que ser lo mínimo de la sustracción ilegal para que pueda ser un delito y te puedan acusar. Entonces, obviamente, una vez que se da esta inspección, el INE va a determinar y te va a certificar, porque con la certificación del INE de que te diga que sí hubo fraude eléctrico o sustracción ilegal y se determine una cantidad, obviamente ya va a venir Unión Fenosa y va a determinar si te va a acusar o no, y eso va a ir en dependencia del monto, porque supongamos que es un monto grande de 100.000 o 300.000 córdobas o más, pues hay otras personas que te sustraen más dinero. Esta persona te puede decir a vos, Elina, a ver, vamos a negociar, porque la idea es obviamente que pagues lo sustraído ilegalmente. Si vos pagás, no hay ningún inconveniente. Si no pagás, te van a acusar penalmente, porque es la única opción que tienen ellos de coaccionarte para que vos les pagues. Ok, en el caso de la televidente cuyo mensaje leía, el último precisamente, donde decía que el vecino le sustrae energía eléctrica y que luego se le refleja en su consumo a ella, pero que siempre lo hace por la noche, que ha dicho a la distribuidora y ha exteriorizado esta denuncia. Sin embargo, ha sido muy difícil el poder comprobar este delito. ¿Qué puede hacer ella? Pero mira, en ese caso, yo lo que te digo, estoy seguro de que si se lo dice a la empresa distribuidora, se lo puedo decir, no sé si ha agotado la vía que lo tienen que hacer su reclamo relativamente por escrito, porque la ley te permite en este caso particular. Mira, hay gente que cree que por llamar al 125 o las líneas que tiene Disnorte, inmediatamente solucionó el problema. No, absolutamente. Eso debería de ser lo más práctico. Sin embargo, los usuarios que tengan una foto, pueden tomarle foto, lo adhieren, hacen una carta, y después de eso te aseguro que hay una inspección. Y ¿en qué momento el cliente va a salir libre en el sentido de que le están aplicando un consumo adicional que el vecino se lo está cogiendo de forma ilegal? Un censo de carga. El censo de carga es práctico. El censo de carga va a demostrar si en realidad la cantidad de carga que tiene en su domicilio, o sea, la cantidad de aparatos que tiene en su domicilio corresponde a lo que está saliendo de facturación. Entonces hay un análisis en base a eso. Pero insisto,
El cliente tiene que moverse, hacer su escrito, tiene que dar a la empresa distribuidora, si tiene fotos, pues mejor. Y por otro lado, en caso de que la empresa considere ellos que no le está importando, hace un escrito al ente regulador INE, después de haber agotado una vía exteriorizada desde el punto de vista administrativo, como establece la normativa de servicio eléctrico. Hay mucho descontento. Jocelyn, Sí. adicionando siempre algo a lo que mencionaba el doctor, en ese caso de este joven que te hizo la consulta, también es importante determinar lo siguiente: ¿dónde se estaba dando la sustracción? O sea, ¿se estaba dando antes del medidor o se estaba dando después del medidor? Si se estaba dando antes, obviamente el robo, la sustracción es directamente en contra de Unión Fenosa. Si se estaba dando después del medidor, obviamente le estaba robando energía eléctrica al usuario. Entonces ahí Unión Fenosa lo más que podría llegar es hacer, como dice, la inspección y determinar obviamente dónde está la cometida, dónde se están conectando y desconectarlo. Pero siempre en estos casos es importante demostrar la conducta de la persona a la hora que se vaya a acusar para determinar el dolo. Porque si la afectación es directamente contra el usuario, después la conexión estaba después del medidor, o sea, el que está pagando la energía del que está robando es el usuario. Entonces ahí Unión Fenosa no tendría obviamente nada que ver, más que todo aplicar los procedimientos para cortar el cable, etcétera. Pues. Tenemos bastantes comentarios, de hecho hay bastante descontento de la población con el tema de la alta facturación y no quiero omitir el leer también estos mensajes. Nos dice un amigo televidente, por ejemplo, según el medidor, por cada kilowatt que se consume nos cobran por otros 9 kilowatts que ni siquiera se consumen y así nos sale alterado el recibo. ¿Qué podemos hacer? Buen día, nos dice Mario Román. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que nos conecten una solicitud de energía, para que nos resuelvan esto? Tengo 5 meses desde que hice mi solicitud y solo me dicen que en este mes, que en 10 días y es la fecha y nunca me conectan. Nos dice otra persona, ¿qué pasa con aquellos que están presentándose a la empresa distribuidora de energía eléctrica para solicitar el servicio legal y no le dan cabida? En ese caso uno se vuelve también hechor de este delito de sustraer energía de manera ilegal cuando hay un soporte de que hemos solicitado la legalización. Si una persona nos dice está sustrayendo energía eléctrica, ¿nos afecta a los que pagamos el servicio? Y esto es una pregunta muy frecuente. Cuando hay sustracción ilegal de energía eléctrica, por ejemplo, de manera masiva en un barrio, en un asentamiento, en lugares donde no hay legalización, entonces los que sí pagan, que están quizá aledaños, están pagando esa energía sustraída. Al final los que pagamos también esa energía sustraída. Bueno, hacer una recopilación rápida de las cosas que vos comentaste, para darle palabra al doctor también, es que en el tema así energético tiene muchas aristas, Jocelyn. Sí es cierto, mucha gente se queja. Nosotros le hemos dado vuelta a caso, hablando del punto de vista de los procedimientos administrativos, le hemos dado vuelta a caso siempre y cuando tengamos como un análisis adicional a lo que la empresa plantea. O a veces hay algún tipo de duda que en algún momento determinado se revisa mediante una inspección. Pero llego a este punto, porque es importante analizar los panoramas, porque te encontrás, aquí voy a meter un bolsón, te encontrás clientes que no han trabajado, tienen aparatos eléctricos que están desfasados. Este es el primer punto, eso hay que reconocerlo. Segundo, hay el tendido eléctrico internamente, la cometida hacia adentro, ya obviamente debe de establecer un cambio. Pero también te encontrás, ojo, esto es la responsabilidad de los usuarios, porque como usuarios tenemos responsabilidades, pero también te encontrás que la empresa en muchas ocasiones no lee el medidor adecuadamente. O sea, las lecturas que hace las hacen por consumo estimado. O sea, llegan a un bar, no se quieren meter a determinado tipo de lugar y lo que hacen, bueno, tenía una venta hace tantos meses, le voy a poner este consumo porque es el que tenía. Entonces le van montando facturación sobre facturación y tiene razón los usuarios. Por otro lado, a veces hay medidores que están en mal estado y la empresa no los cambia. Entonces, te encontrar responsabilidades de uno y otro lado. Lo que quiero sugerir en este espacio rápido es que realmente los usuarios deben asesorarse adecuadamente y fundamentar todos los ciclos, los procesos de reclamo. Porque al final pasa lo que el cliente dice, antes consumía 170 kilowatts, ahora me está saliendo de 200, 250 kilowatts. Y a veces hay acumulación grande de deuda de los usuarios que a veces vuelve deuda hasta de 120.000 córdobas, 200.000 córdobas. Hemos tenido casos hasta de 2 millones de córdobas en nuestras oficinas. Y eso es lo que crea, obviamente, en su momento es la forma como va a tener que pagar al cliente. Y tenés casos que tienen deuda más multas que le ha impuesto la empresa distribuidora. Y créanme,
en uno de los casos que comentaba, dice que ha solicitado medidor, ha solicitado un nuevo servicio. Solo hago un paréntesis rápido, es que en el escenario práctico te encontrás que hay muchos usuarios que no cumplen con los requisitos para tener un servicio de medición, a excepción que existe un proyecto de la empresa distribuidora de inversión en determinado lugar y va a aplicar un modelo generalizado. Y a otra pregunta que comentaba Jocelyn, pues eso habría que determinarlo, pues no sé el caso con exactitud. Y algo que preguntaba Jocelyn es, cuando en un lugar consumo energía, están pegados todos, y eso pasa no solo en un barrio, sino a nivel nacional, hay algo que se conoce como desvíos tarifarios. Los desvíos tarifarios es simplemente un monto que la factura le reconoce a nivel generalizado, que en pocas palabras quiere decir, es subsidiado, quiere decir que lo que no pagan muchos, lo terminás pagando otros con un costo en la tarifa adicional. Por eso yo te planteaba, aquí tenés rubros como alumbrado público, que entre más vas consumiendo, que tenga el mismo poste, el vecino y vos, tenés que pagar más. Primer punto. Segundo, tenés un rubro de comercialización que funciona igual para el doctor y para mí, para ustedes. Solamente porque Jimmy tiene una empresita, tiene un negocio y tiene una tarifa T1, T1A, por así decirlo, y yo tengo tarifa T0, nos llegan a las mismas facturas, el mismo cartero, la misma correspondencia, pero ahí le van a cobrar más porque él consume más por comercialización. Entonces, en cada uno de esos escenarios, la tarifa está diseñada para recubrir cierta parte de las pérdidas eléctricas que se dan por sustracción ilegal de energía eléctrica. También el doctor comete un poco un tema que es a veces importante, que nosotros le hemos planteado, que también hay un tipo penal en la legislación penal, voy a la redundancia, que se conoce como fraude en la facturación, que a veces lo aplican también los sectores que facturan, valga la redundancia. Kentin y Juan Carlos, hay muchos comentarios de la gente que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook que dice que hay descontento del servicio que ofrece Disnorte Disur. ¿Por qué dice ellos que hay descontento? Porque dice que quedan desprotegidos, porque a veces Disnorte Disur no les ofrece un servicio adecuado, a veces hay falla en los medidores, hay falla en los transformadores y les dañan sus equipos como es el caso de la refrigeradora, el televisor o equipo de sonido, y dice que ellos quedan con las manos arriba. ¿Cómo hacerse sentir o hacer sentir sus derechos para demandar o denunciar a la empresa distribuidora? Dice que a qué entidad hay que visitar. Bueno, mira, en este caso estamos hablando ya de situaciones meramente del ámbito civil. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa, los aparatos electrónicos por un bajón de energía se me dañaron, y hay personas que obviamente viven cómodas, hay otras personas que no, pero supongamos que una refrigeradora, un televisor, etcétera, se dañaron y te puede ascender una suma significativa. Obviamente no quiere decir que Unión Fenosa va a estar exento de que vos como usuario no podás venir y tomar acciones meramente civiles y demandarlo. Perfectamente vos los podés demandar, pero siempre todo se basa en relación a la prueba. Tenés que probar, obviamente, que fue por, obviamente, el bajón de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Pues normalmente hay personas especializadas, obviamente eléctricos, que te van a poder hacer un peritaje en tu propiedad y te van a determinar que por el bajón de la energía fue tanto el bajón de que obviamente los sensores o las cosas eléctricas que dan el funcionamiento de estos equipos fueron alterados, se quemaron y obviamente por ese bajón de energía eléctrica sufrieron obviamente un daño. Eso tiene que llegar a la vía legal, sí. ¿Cómo puede hacer el consumidor? Porque esa es la pregunta. ¿Dónde acudir para hacer valer sus derechos? Porque dice que solo van en contra de los consumidores o los usuarios, pero no se puede hacer nada contra la empresa. Bueno, perfectamente puedes acudir inmediatamente a Unión Fenosa y decirle, bueno, Unión Fenosa, mira, me pasó esto, ayer se fue la energía y todos mis equipos se dañaron. Pero muchas veces se quejan que no hay respuesta. No, correcto, te estoy explicando cuál es el procedimiento primeramente. Vos vas a Unión Fenosa y vos le decís a Unión Fenosa, mira, tengo este problema, todos mis equipos se quemaron. Entonces, Unión Fenosa te va a dar una respuesta, pero todo lo tenés que formalizar por escrito. Si lo haces verbal, no tenés ningún chiste. Vos lo haces por escrito y le formalizás tu queja y le explicás qué fue lo que sucedió. Pero si hace caso omiso, hay una entidad. Entonces, si hace caso omiso, obviamente vos estás no votando en la vía administrativa, porque en esta no hay vía administrativa, sino acudiendo ante la persona, ante la institución que te causó el desperfecto en tus bienes.
¿Qué es lo que puedes hacer en esa? Si ellos no tenés una respuesta, tenés la vía legal, que es la vía judicial, que son procesos meramente civiles. Habría que encasillar claramente cuál sería la acción o la pretensión que tomarías en contra de ellos, y obviamente vos venís y vos los demandás. Siempre hay que tener y estar claro, la prueba en esto es totalmente contundente. Vos lográs demostrar que por esos equipos se dañaron por el bajón de energía eléctrica con un peritaje. Siempre tenemos que buscar en estos casos pruebas científicas. Pruebas científicas porque obviamente no vas a llevar a 3 testigos a decir que se bajó la energía eléctrica y que los equipos se dañaron. Aquí tenés que llevar pruebas científicas, expertos que sean meramente eléctricos, en electricidad, que tengan que ver con el funcionamiento, cómo operan los bajones y las subidas de energía. Entonces, vos llevas un peritaje y vos demostrás que fue por eso, yo te aseguro que vas a tener un fallo a favor y vas a tener un documento legal que es una sentencia donde vos vas a ejecutar después a Unión Fenosa para que te pague. Embargas las cuentas y Unión Fenosa te va a pagar. Sí, yo quería contar algo, sí, que dice el doctor. Hay en la normativa de servicio eléctrico, hay un acápite que se llama daños y perjuicios. Entonces, hay un proceso administrativo en los casos de que por un bajón, que es responsabilidad, en este caso, si es responsabilidad de la empresa distribuidora, se te va a aplicar. Lo que pasa es que algo sí que dice el doctor es cierto, la gente deja pasar mucho tiempo. La normativa establece que tenés 72 horas. Si el día de hoy hay un bajón, yo tengo hasta 3 días para llevar mi queja. Mucha gente lo hace por llamada telefónica, puede ser operativo, pero lo adecuado es que lo haga por escrito. Si la empresa distribuidora solo va a dar una resolución, es una sola resolución y una inspección. Cuando la gente demanda sobre el pago de daños, por así decirlo, o que hay un perjuicio en la conectividad, entonces lo que hace la empresa distribuidora va a reparar en caso que lo demuestre. Si fue en las líneas de baja transmisión hacia abajo, sí le corresponde a la empresa distribuidora. Si tiene que ver a nivel internacional, por el tema de la transmisión, a nivel nacional, estás hablando que es transmisión, le corresponden a 3. Entonces ya no, el procedimiento lo tiene la empresa distribuidora. Si la empresa distribuidora no te da un visto bueno, no te pareció la respuesta, te puso demasiadas trabas, te dice, no es mi responsabilidad, el usuario tiene 10 días establecidos para irse al ente regulador INE, donde va a empezar un proceso de revisión, apelación, y bueno, revisión, apelación para el consejo directivo. Y después de ahí pues, puede tomar, como dice el doctor, las asignaturas en la vía civil o irse a la corte por la vía de una demanda de un contencioso administrativo, lo que considere. Pues, pero hay un procedimiento establecido. Normalmente estos casos, fíjense que al menos en estos casos el cliente gana un 85% en la vía de Disnorte y el INE, porque las inspecciones son básicas ahí, y hay un reporte en las líneas de transmisión, o el Código de Contaminaciones Eléctricas te establece cuándo hubo una fluctuación a nivel nacional y cuándo lo tuvo la empresa distribuidora. Todo eso se registra en el despacho de carga a nivel nacional, entonces es verificable. Lo que yo le aconsejo a los usuarios cada vez que venimos a hablar del tema de energía eléctrica es: 1, no se deja acumular mucha deuda. 2, no se conecte de forma ilegal porque, miren, le hace un daño a ellos. Aparte que obviamente comete un delito, como dice el doctor, muy bien dicho. Tercero, le hace un daño al Estado en el sentido de que por lo que no pagan unos, pagamos varios. Y por otro lado, la economía no se dinamiza. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, a los televidentes que nos están viendo, que dice, Chocho, si viviera en tal barrio, por no quiero ser despectivo, peyorativo, ¿verdad? O asentamiento, dice, nunca hay unas cuadrillas, porque sabe que la gente sale arrecha. Pero llega un medio residencial o algo así, ahí las cuadrillas vienen y llegan como pues de la forma más sencilla a cortar a la gente. O sea, se desquitan a veces lo que no pueden hacer en otro lado. Pero ahí sí Disnorte debe de mejorar, el INE, el Estado, debe hacer que mejore Disnorte la capacidad también de trabajo para poder ir mejorando esas circunstancias. Un dato que voy a dar antes de que me quite la palabra rápido es que sí, las pérdidas eléctricas han disminuido con relación a años anteriores. O sea, quiere decir de que de una u otra forma el ente regulador y la empresa distribuidora han trabajado para ir mejorando el tema de las pérdidas eléctricas. Bueno, tenemos un último comentario que quiero leerlo para que el doctor Telles nos dé sus recomendaciones. Buenos días, a nosotros nos mandaron una notificación por haberse encontrado una línea directa en nuestro medidor y fue el vecino quien nos conectó ilegalmente. Realicé entrega de carta explicando que no era de nuestro conocimiento, por un monto de 3.200 córdobas. Me hicieron llegar o llenar más bien una carta en la oficina de Disnorte en la cual yo no iba a pagar ese monto, pero hasta el momento me siguen cobrando. ¿Qué debo hacer en ese caso? Ya me multaron a mí siendo yo el perjudicado. ¿Por qué actúan injustamente y no investigan realmente lo que está ocurriendo a pesar de mi denuncia?
Bueno, como mencionamos en un inicio, Jocelyn, recordemos que para que pueda ser un delito tiene que ser arriba de 3 salarios mínimos. Si estamos hablando obviamente de 3.000 córdobas, 3.500 córdobas, estamos hablando meramente de procesos administrativos que son los que hace Unión Fenosa. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona? Obviamente, si ya se dio un procedimiento, si ya tienes un fallo, si no apelaste, no utilizaste los recursos y el fallo está firme de manera administrativa, no te queda más que negociar. No te queda más que ir al ente regulador o con Unión Fenosa y hacer un acuerdo de pago y buscar cómo subsanar obviamente esos pagos, no te quedaría de otra. Ok, muchísimas gracias. Un enfoque realista, pero pues también esperanzador en el sentido de que sí hay formas de que se pueda apelar a una decisión de norte y sur, por ejemplo, si hay un ente regulador y sí se pueden hacer los procedimientos debidos. Juan Carlos, yo solo quería culminar rápidamente, es que pues aquella gente que a veces nos escribe al WhatsApp o nos llama o quiere poner una denuncia, hágalo, nos toma foto de la factura, nosotros tenemos ese proceso rápido. En el fanpage de Defensoría del Consumidor, pues que es lo más sencillo, rápido de buscarlo, le toma foto, el foto donde tiene que reclamar, a veces el medidor, los aparatos a veces que tiene, nosotros le pedimos, y por otro lado, con el número NIS, nosotros le ayudamos a la gente, a veces le damos una asesoría, a veces problemas colectivos lo hacemos, pero sí, yo solo voy a puntualizar. El tema de energía eléctrica de igual forma se trabaja como lo hace con un experto en derecho penal, derecho civil, derecho de familia, lo que sea. Esto igual tiene que ver con alguien que conozca. Y alguien que conozca no solo la parte jurídica, sino también el apoyo técnico, como decía el doctor, porque a veces necesitas un peritaje que te va a servir una prueba pericial y alguien que al menos te determine si podés debatir si hubo fraude, si no hubo fraude, si las líneas le correspondían a la empresa distribuidora, etcétera. Eso lo planteo porque a veces yo sé que los usuarios quieren resolver, creen que porque resolvieron a uno, de tal manera se resuelve el problema de todos. No, los casos se llevan de forma individualizada y el objetivo está de buscar una solución conjunta. Escríbanos al fanpage de Defensoría del Consumidor, nosotros le damos respuesta, le escribimos, a veces le visitamos a algunos clientes y buscamos a veces alternativas adecuadas para el usuario y que no salga tan perjudicado, pues como a veces está en los casos. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y exponernos este tema con todas sus ventajas y desventajas que los televidentes pueden identificar, y gracias a ustedes, amigos y amigas, nuestra fiel audiencia, porque siempre está comentando nuestras transmisiones y aprovechando la oportunidad para poder expresarse, hacer sus denuncias públicas y también hacer sus preguntas, Jimmy, a nuestros expertos. Así es, recuerde siempre sintonizarnos a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua, y nosotros vamos a estarle dando lectura en este segmento Agenda a sus comentarios para que tengan respuesta de los expertos que invitamos. De esta manera hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.